Muchas gracias a la Asociación Cultural y Cofrades de la Bañera por esta invitación y a todos los asistentes por vuestra presencia aquí y por dedicarnos un ratito también. Como bien os han comentado, vamos a hablar sobre las modificaciones en el patrimonio textil y nos vamos a centrar en el caso del pleno procesional de la Virgen de los Dolores de la Orden Seglar de los Siervos de María de aquí de San Fernando. Primeramente, vamos a hacer un recorrido un poco sobre lo que es el patrimonio textil, la importancia que ha tenido, y ya antes don Francisco nos ha adentrado un poco en las modificaciones que ha tenido todo el patrimonio, para luego centrarnos en este caso. Todos los bienes culturales, ya sean muebles o inmuebles que conocemos como patrimonio, han estado siempre al servicio de las personas. ¿Esto qué ha conllevado? Ha conllevado precisamente a que por su uso y su función puedan ser modificados según criterios subjetivos, estéticos o de funcionalidad. Como antes nos han comentado con el caso de las sedes, que pasan de ser un convento a ser una cárcel, ¿no? O con la imaginería, que se mutilan imágenes para reconvertirlas en advocaciones diferentes. En cuanto al patrimonio textil, hay que decir que tiene muchísima importancia, primeramente por su carácter funcional. El ser humano necesita vestirse y desde siempre pues, se ha vestido y ha utilizado por lo tanto tejido. Tal era la cantidad de tejido y tan diferente que precisamente hacía que se distinguiesen las clases sociales por cómo iban vestidos y qué tipos de prendas usaban. Por ejemplo, en los terciopelos, en el siglo XV, XVI, finales del XIV, XV, XVI, se tenía muy en cuenta quién lo hacía, y en los orillos del tejido se marcaban los talleres que hacían estos diseños. Es decir, para no caer en que un taller me copiase mi diseño, le marco en el orillo con una serie de hilos diferentes que ese es mío. Ahora pues llevarían la marca y antes llevaban estos orillos. Por supuesto también toda la industria textil ha estado muy protegida por la monarquía, ya que esta industria, además de encargarse de las vestiduras de toda la corte, se encargaba de realizar lo que serían pues tapices, alfombras, reposteros y demás ornamentos textiles que decorasen toda la corte. En este caso, por ejemplo, el privilegio que concede el rey Fernando el Católico al gremio de velluters, de tejedores de terciopelos en Valencia, que lo eleva de gremio a arte. Como curiosidad, por ejemplo, en 1721, cuando Felipe V funda la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara en Madrid, manda a traer desde Bruselas a un maestro tapicero, a Jacobo van der Goten, para que fuese él quien dirigiese esta fábrica. En Bruselas se lo toman como un acto de traición que su maestro tapicero venga a España y es condenado a cárcel y está 9 meses en prisión. Además de este carácter funcional que tiene de vestir a las personas, tienen por supuesto un carácter decorativo, como por ejemplo las alfombras. Muchas veces pasamos desapercibidos por este tipo de piezas, pero también existen. España fue gran foco de producción de alfombras, tanto en época hispano-musulmana como en el siglo XVI, con focos de Chinchilla, Alcaraz y Cuenca. Por supuesto también tienen un carácter propagandístico. Un ejemplo de ellos es la serie de tapices del Triunfo de la Eucaristía, que la infanta Clara Isabel Eugenia manda al pintor de la corte, a Rubens, que cree los cartones para esta serie de tapices. Fin propagandístico porque lo que interesa en esta contrarreforma, en la época de la contrarreforma que se está viviendo, que la Eucaristía sea centro. Por lo tanto dice,
hazme estos cartones porque quiero que todo esto se quede constancia. Bueno, los tapices son tejidos por grandes maestros tapiceros como Jean Rae II y sirven para decorar lo que sería el convento de las Descalzas Reales de Madrid. Este es uno de los cartones que realiza Rubens en 1625 y este sería el tapiz. Estos tapices tienen muchísima fama y luego se van repitiendo y hay varias copias de estos tapices. También los tejidos tienen un carácter didáctico y de adoctrinamiento. En este caso, el tapiz bordado de la creación de finales del siglo XI, que actualmente lo vemos como una joya textil, patrimonial, pero que en su momento tuvo una función. Y la primera función que tenía era la de ser didáctico, ya que se planta en toda esta pieza como gráfico de las estaciones, con los ríos, con la ganadería típica de cada ganadería y agricultura típica de cada estación. También aparece la escena de la Veracruz. Entonces tiene un fin completamente didáctico. ¿Qué es lo que pasa con piezas de este estilo? Que hoy sí la vemos como joya, pero esto tuvo una funcionalidad. Esto llegó a usarse como alfombra para la celebración de la Pascua, o en 1097 en el concilio que se celebra en Gerona, para la alfombra para que pase el cardenalicio papal. Pues bien, dentro del patrimonio de las cofradías hay muchas modificaciones. ¿Por qué? Porque tienen un carácter funcional, sobre todo, aunque también las tengan decorativos. Esto ha motivado a que se hagan muchísimos cambios, impera sobre todo un criterio estético de gustos de quien sea responsable en ese momento de una hermandad. Pero no solamente en las hermandades, esto también pasa en pintura. En 1657, Velázquez pinta la Gelandere y la concibe tal como está en la imagen. Pero luego, para readaptarse a otros espacios, se aumenta. Por lo tanto, ya no tenemos la hilandera que Velázquez crea y concibe, sino que tenemos otra pieza. En la imaginería, por ejemplo, la Virgen del Castillo de Alebrija, talla románica, del último tercio del 14. Una reconstrucción primero y luego esta talla es completamente mutilada para adaptarla a un candelero y a unos gustos de vestimenta de imagen. En orfebrería también pasa, la corona de la Virgen del Carmen de aquí de San Fernando. Se cambia la ráfaga, el resplandor de la corona y no tiene nada que ver. Ya no podemos decir que tenemos la corona primitiva. Es otra con otro gusto completamente diferente, que nos habla de otra época diferente, de otras técnicas, de todo diferente. En tejidos, la capa de la Virgen del Carmen, la primera imagen de 1891 cuando se borda, la segunda tras sufrir dos traspasos en 1987. Vemos que se ha perdido completamente diseño y que se ha perdido pieza y que se ha perdido absolutamente todo. O, por ejemplo, el terno bordado en la Virgen de la Orden Seglar de los Siervos de María, de aquí de San Fernando, que es el caso que nos ocupa. A día de hoy, y sin querer entrar en polémicas ni nada, es verdad que no podemos ver este tipo de actuaciones con los ojos actuales. Son actuaciones que se hacen en un momento concreto, con una mentalidad concreta y por unas causas concretas. Si bien es cierto que nosotros pensamos que se cree este tipo de conciencia, este tipo de debate, es muy interesante, es muy fructífero y que además, por supuesto, del valor artístico, decorativo y devocional que tienen las imágenes, no podemos olvidar que tienen un valor histórico, documental, técnico
técnico-material, porque son verdaderas obras de arte, no solamente en escultura, sino en orfebrería, en tejido, en todo lo que consideramos patrimonio. Dentro del patrimonio textil vamos a nombrar algunos de los valores que contiene este patrimonio, sin extendernos mucho porque ahora vamos a explicar más detenidamente. Por supuesto tiene un valor histórico. Cuando nos encontramos piezas textiles, podemos ver pues precisamente cómo se vivía en esa época, qué se usaba. Eso queda muy bien reflejado en las pinturas que nos hablan de momentos determinados. Tiene un valor artístico, por supuesto. Detrás de toda pieza textil hay un estudio profundo de decoración, de diseño. Un valor documental. Muchas de estas obras están documentadas, otras no, pero al estar documentadas también nos ayudan a, por semejanza, documentar otra serie de obras. Un valor material, porque hace 2 siglos no se usaban los mismos materiales que ahora, o tejidos coptos o tejidos del siglo XI que no utilizan hilo metálico como hoy conocemos, sino piel con una capa de oro. Por lo tanto, ese material, ese valor nos lo está dando una pieza histórica. Valor técnico. Ahora, por ejemplo, en bordado también se lleva mucho el decir que se están recuperando técnicas antiguas. Parece que nos salimos de 4 puntos y es técnicas antiguas. Por lo tanto, también tienen un valor técnico. Por supuesto, sentimental, porque cuando realmente somos conscientes de lo que tenemos, al final lo queremos poseer, es nuestro. Y un valor económico. Fuera parte del valor económico como tal, hay un valor incalculable económico por todos estos valores que atesora el patrimonio. Bien, ¿se me oye bien? Bueno, en el caso del terno procesional de la Virgen de los Dolores, de aquí de los Siervos de San Fernando, vamos a hacer primero una contextualización muy breve de la orden, una muy breve introducción histórico-artística también del conjunto, un breve estudio material y técnico, y ya por último entramos en lo que los restauradores conocemos como historia material, que son las intervenciones que se han realizado, ¿no?, y que se conocen sobre las piezas. Bueno, para quien no lo sepa, la Orden de los Siervos de María se funda en el año 1233 en Florencia, y es una orden que, bueno, son 7 comerciantes florentinos, dejan su forma de vida, se retiran al Monte Senario, muy cerca de Florencia, y allí se dedican pues a venerar a la Virgen. Esta orden, con el tiempo, con el paso de los siglos, se va expandiendo, llega a Roma, a distintas zonas de Italia, y termina por llegar a España. Concretamente, en la isla se funda en el año 1759, ¿vale? ¿Qué ocurre? Desde este momento, a lo largo de todo la segunda mitad del siglo XVIII, parece ser que goza de una buena vitalidad, tenía cultos, tenía muy buena vida, y durante el siglo XIX, pese a las vicisitudes políticas, económicas y sociales, sigue estando reflejada, ¿no?, una cierta vitalidad de la orden, con algunos altibajos, pero bueno, que a nosotros nos interesan sobre todo los primeros años para intentar datar un poco la cronología de este conjunto. Bien, pues en el caso del conjunto procesional de la Dolorosa, de la titular de la orden, es un conjunto que está formado por el manto, el vestido, que ahora explico el asterisco, las mangas y los puños. Este conjunto responde pues al modelo iconográfico con el que se representaban a las Dolorosas: manto morado, vestido, mangas y puños en tono burdeo, y teniendo en cuenta que todas las piezas pertenecen, como he dicho, al mismo terno, todas guardan un esquema similar. Si nos fijamos y 3 zonas bien diferenciadas. La primera, más ajustada al perímetro exterior, vemos bien un encaje o bien una pequeña cenefa ligeramente dentada.
Posteriormente encontramos una segunda cenefa un poco más ancha con una forma sinuosa como unas S, y posteriormente la última cenefa o ardilla más ancha donde quedan recogidos los distintos elementos florales, vegetales, así como esos cuernos de la abundancia que son tan característicos, ¿no?, de este conjunto. Bien, un detalle muy particular es que esta pieza aproximadamente, según las dimensiones que tenía antes de la última intervención, estamos hablando del año 2002, tenía unas dimensiones aproximadas de 2,90 por 3. Esto nos indica que era un manto de unas dimensiones considerables, es decir, esta prenda dudo que se hiciera para usarla en el camarín. Seguramente la imagen procesionaba y por lo tanto necesitaba unas medidas adaptadas al paso procesional. Y bueno, pues en el tema en cuanto a la decoración, pues la decoración es simétrica y bifaz, teniendo en cuenta pues el eje longitudinal central que recorrería desde el centro superior de la pieza al extremo inferior de la misma y se abre de forma simétrica hacia un lado y hacia otro. Y la ornamentación pues se extiende a modo de guardilla, no por todo el perímetro, teniendo 3 momentos en los que rompe un poco esa composición, que son el pico inferior y los 2 extremos superiores, donde nacen una serie de ramificaciones que ascienden hacia la zona central de la obra. Gracias a los documentos que conservamos del archivo quijano, por algunos detalles como este. Pero si esto no... Vale. Si se fijan en estas pequeñas lentejuelas que se ven aquí, eso lo he descubierto yo hace 3 días, cuando me llegó la foto original de Quijano. Desgraciadamente, pues bueno, el trasiego, efectivamente, toda la historia material que ha tenido esta pieza, la orden tuvo momentos de decadencia durante el siglo XX y las formas de almacenaje y de conservación de esta pieza pues no fueron las idóneas, por lo tanto, todos esos elementos no llegaron, se fueron perdiendo en los distintos momentos en los que se usó. De hecho, hoy en día, yo lo he descubierto antes de ayer, vamos, que estas piezas, esos cuernos de la abundancia, por ejemplo, tenían esos materiales. Luego, otra particularidad es que el manto era ligeramente más corto. Puede ser por 2 motivos. Bien, que la imagen a lo largo de los años sufriera alguna modificación del candelero, adquiriera una mayor altura y por lo tanto el manto le quedara un poco más corto, pero teniendo en cuenta esta otra fotografía de Quijano, aquí pasa lo mismo. Aquí el manto también es corto, por lo tanto, quién sabe si era un tema de moda, porque además, bueno, hay muchas imágenes de Dolorosas de Cádiz, muchos retablos cerámicos, donde se ve que el manto no termina, no llega al suelo y queda pues un poco a la altura de los tobillos, ¿no? Aquí ven en estas imágenes a color, la primera, este de aquí, en este detalle, no sé si lo ven, se ve perfectamente esa diferencia que había entre el manto y la saya, y en esta otra pasa más desapercibido, pero porque en ese momento se le colocaban 2 encajes dorados para solventar un poco ese escalón. Bien, el caso de la saya o vestido, les comento que barajo la hipótesis de que originalmente fuera un vestido. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la zona baja del pecho y en la zona de las caderas se crean una serie de pliegues que me hacen suponer que realmente fuera una pieza que cubriera desde los hombros hasta los pies y que en la cintura pues se ajustara. Y de ahí que al ajustarla se crearan esos pliegues, ¿no? Después de la intervención que realizó Manolo Fraga, ya la pieza consta de corpiño por un lado independiente y la saya por otro. La ornamentación de la saya responde evidentemente a la estética de todo el conjunto y tiene la particularidad de que es el mismo diseño que el que se encuentra en el pico inferior del manto. Encontramos ese tallo central del que parten una serie de ramificaciones en sentido ascendente, hacia derecha y hacia izquierda, y que se remata por esos grandes cuernos de la abundancia que quedan en los extremos inferiores. Bien, hemos visto el vestido, hemos visto el manto, quedan las mangas y los puños. El caso de los puños es muy particular, ¿por qué? Porque por lo general son unas piezas, son estas piezas que van ajustadas a la muñeca, que difícilmente están a la vista, sin embargo, y por lo tanto no se suelen bordar. En este caso, al estar bordadas, se entienden que la idea era que se vieran.
Vale. Desafortunadamente no hay datos de autoría, de fecha aproximada, no sabemos nada. Es verdad que tradicionalmente se ha venido encuadrando, ¿no?, dentro del siglo XVIII, y yo me voy a quedar aquí porque tendríamos para otra conferencia, ¿vale? Tampoco sabemos si este terno es fruto de una donación o fue un encargo que hizo la orden en aquella época, porque bueno, hay que tener en cuenta que la orden, desde el momento en el que se funda, a los pocos años adquiere la capilla de la iglesia mayor, adquiere el retablo, es decir, era una corporación que tenía posibles. Entonces es muy probable que también pudiera permitirse el lujo, valga la redundancia. Oye, ¿esto por qué suena tanto? Ah, vale, perdón. Que pudiera permitirse, ¿no?, pues el comprar este terno de estas características. Sí, es muy interesante, que por eso les comentaba que a lo largo del siglo XIX se tiene constancia de que esta corporación seguía en activo, porque en el año 1814 doña Tomasa Aguilar dona una de las actuales coronas de plata que posee la Dolorosa, y eso se sabe pues porque en la parte del reverso tiene una plaquita donde está grabado, ¿no?, que esta señora pues realiza esta donación. Cabe la hipótesis de que este terno pues fuera también fruto de una donación o una persona que fallece y ese dinero se destina, que también se ha dado el caso incluso aquí en San Fernando, lo tiene documentado Fernando Mossi. Bien, dentro del estudio material y técnico, el soporte primitivo, porque les cuento, el manto, Fernando Mossi documentó que entre el año 1910 y 1911 los bordados fueron traspasados a un nuevo terciopelo por el taller de bordado que existía en la Compañía de María, ¿vale? Pero, afortunadamente, debajo de las piezas originales se conservan restos del terciopelo primitivo. Yo en su momento tuve ocasión de tomar muestras y de analizarlas, y bueno, era un tejido de seda. Ese es el aspecto de la seda, ¿no?, visto en el microscopio. Y el vestido, las mangas y los puños, pues también conserva restos, ¿no?, del soporte, de su soporte original. Un terciopelo de seda en el siglo XVIII, principio del XIX, está hablando que, bueno, no solo hay que fijarse en el bordado, evidentemente, que ya habla de por sí solo, pero el soporte textil también es importante, y un terciopelo de seda también tenía mucho valor en esa época. Bien, en cuanto a la ornamentación bordada, pues bueno, la ornamentación bordada en hilos metálicos dorados tendidos, con un ligero realce. Concretamente, pues bueno, encontramos como materiales de preparación unos elementos rígidos de cartulina que dan este aspecto liso a la ornamentación, y luego unas piezas con base de fieltro sobre las que se van bordando los distintos hilos. Aquí ven, por ejemplo, para buscar un mayor volumen, sobre el fieltro se han colocado, no se ve muy bien, se han colocado una serie de cordoncillos de algodón que lo que hacen es pues dar un mayor volumen, ¿no? Bien, hilos metálicos encontramos de dos tipos. Hilo de muestra, que es este hilo de aspecto más bien recto, ¿vale?, liso, perdón, y luego el granito, que tiene esta forma ondulada. Estos son los dos tipos de hilos que, mediante la combinación de las distintas técnicas, pues van componiendo la totalidad de la ornamentación. Y por último, como elementos decorativos, encontramos canutillos, encontramos lentejuelas y algunos huevecillos, ¿vale?, o peguitas, como también se les llama. Bien, en cuanto a los elementos decorativos, pues se intuye en esta foto, que la verdad que tiene bastante buena calidad, se intuye aquí en el puño un pequeño encaje. Desconocemos si era en hilos metálicos, tipo punto de España o en algodón, y luego porque se aprecia en el borde del manto, aunque aquí hay que tener en cuenta que la pieza ya estaba intervenida. Esta foto es de los 30-40, por lo tanto, todas las fotos más antiguas que se conservan del manto, que la veremos más adelante, son después de que las monjas de la compañía lo intervinieran, ¿vale? No hay documentos de la pieza en su estado original, como sí ocurre afortunadamente con la saya. Bien, dentro de la historia material de las piezas, las intervenciones a las que se han sometido, pues bueno, tanto el vestido como las mangas se intervinieron por parte de don Manuel Fraga, que se realizó en los primeros años de la década del siglo XX, de la década de los 90, perdón, del siglo XX. Y si no me falla la memoria, se
vuelve a procesionar con esta prenda en el año 95, ¿vale? Mientras que el manto, pues como le he comentado hace un momento, entre el año 1910 y 1911 se pasa a un nuevo soporte, los bordados, al igual que hace Fraga, traspasa el bordado a un nuevo soporte. El manto, en el taller de la Compañía de María, es pasado a un nuevo soporte. Y por último, teniendo en cuenta el estado, ¿no?, en el que se encontraba, pues, a lo largo de la década de los 90, pues en el año 2002 se comienza la restauración por parte de Dolores González y Juan Guerrero. Bien, y aquí entramos ya en todos los tratamientos, ¿no?, de las piezas. En el primer caso, los puños. En este caso les tengo que comentar que desafortunadamente estas piezas no han llegado hasta nuestros días, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, aquí pueden ver una recreación aproximada de cómo pudieron ser. De hecho, hay una composición con varias piezas similares para que puedan imaginarse un poco, ¿no? Se desconoce el por qué esta pieza no se conservó, si llegó en un estado de deterioro tal que se decidió, pues, dejar de usarla, o como lo desconozco, y ya pues la persona que lo realizó no lo puede aclarar, pues se queda así, ¿no? Este es el aspecto del manguito actual, que son, pues bueno, como los puños que poseen la mayoría de las imágenes, puños sin bordar porque realmente quedan ocultos, no se ven apenas. Las mangas, muy característica esa forma tubular, porque tienen una bocamanga más bien estrecha. Aquí, por ejemplo, sí que tienen imágenes del aspecto original en esa foto de Quijano, esa recreación, pero afortunadamente es cierto que con los puños también pasa, pero las fotos no tienen muy buena calidad, por eso no se las he traído. Pero sí que se aprecian muchas fotos donde se ven las mangas antes de que se interviniera. Siguen manteniendo esa forma tubular, pero ¿qué ocurre? Que cuando se intervienen en el año 93-94 se modifican bastante. En primer lugar, pues bueno, esa particularidad sobre la que les he comentado antes, esa forma entubada que tenían originalmente, en este caso ya se pierde. Es decir, se desconoce si esto fue un criterio personal de Manolo Fraga, si esto fue una petición por parte de los miembros de la orden del momento. Eso pues se desconoce, ¿no? Y evidentemente pues forma parte de la historia material de la pieza, y esto está aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se fijan, sí que se desvirtúa un poco, porque esta flor que ven ustedes aquí, que coincide con esta, en realidad esa flor en la cara interna también está bordada a la otra mitad, por lo tanto esa flor está doblada y no cortada. En el momento en el que se amplía y se le añade esta cantidad o este trozo de terciopelo, esa flor queda diseccionada y ya no se reintegra ni se reconstruye, ¿no?, el faltante. Ambas piezas, por su cara interna, siguen teniendo la otra parte, de la ornamentación. Bien, segunda particularidad, esa finísima cenefa dentada que le refería hace un momento, ese encaje es un añadido, ¿vale? Ese encaje no pertenecía al conjunto en ese momento. Esa cenefa que ahí marca un poco con la flecha, en este caso, pues igual por motivos desconocidos, pues no se respeta o no se traspasa y se pierde. Sin embargo, se coloca un encaje metálico realizado a bolillo en hilos metálicos dorados, que viene un poco a sustituir, ¿no?, y a crear ese efecto visual que anteriormente tenía esa cenefa. Algo similar ocurre con esa otra cenefa en forma de S sinuosa. Digo lo mismo, pues por motivos que se desconocen tampoco se respeta ni se traspasa a la nueva manga. Si se hace por medio de un cordón, se va buscando pues esa forma como ven ahí, pero técnicamente y materialmente muy alejadas, ¿no?, de la apariencia original que tenían en su momento. En este caso se traspasan pues bueno, esos tallos y esas flores que componían la ornamentación de la manga, con la particularidad de que a la hora de
perfilarlas para ocultar los restos de terciopelo original que se veían en el borde de las piezas, se perfilan con un cordoncillo y en algunos remates pues bueno, coloca una serie de cordoncillos y una serie de ramificaciones que en origen la pieza no tenía, ¿vale? Esto, pues bueno, es cierto que sí que desvirtúa un poco la concepción original de la pieza por la sencilla razón de que si estamos hablando de un conjunto que se encaja cronológicamente a finales del 18 y del 19, ese tipo de elemento decorativo, ese cordoncillo, no pega ahí ni con cola, perdonadme la expresión, porque no es un elemento característico de esa época. Eso es un elemento barroco que luego, a principios del siglo XX, Juan Manuel Rodríguez Ojeda los repite y Carrasquilla los repiten hasta la saciedad, pero no corresponde con el estilo de esta pieza. Por lo tanto, ya se comienza a desvirtuar un poco más toda esta concepción original, ¿no? Bien, aquí tienen unas fotos donde se pueden apreciar un poco mejor tanto los puños como las mangas. Y otra particularidad que he descubierto hace poco es la siguiente. Si se fijan aquí, la Virgen viste ese vestido, pero tiene unas mangas diferentes. Tiene unas mangas con una bocamanga mucho más ancha. Ahí no aparece esa cenefa en forma de S, pero el tejido se aprecia antiguo y es de una tonalidad muy similar a la del original. Incluso los bordados que se dejan entrever corresponden realmente con los de las mangas primitivas. Bueno, pues gracias a esta fotografía, donde el manto se ha descolgado un poco, deja a la vista que la manga realmente es la misma, solo que aparece abierta y por eso está más ancha. Y luego, muy particular, ¿por qué? Porque si se fijan en la postura, es decir, está abierta e invertida. Está abierta e invertida. Entonces, esa primera cenefa dentada que aparecía antes pegada a la muñeca, ahora queda más próxima al codo. A continuación vendría esa cenefa en forma de S. A continuación la ornamentación bordada. Además, en la imagen de su derecha coloqué la manga abierta para que la entendieran mejor. Es la misma manga pero con el bordado extendido. Y por último, ese elemento sinuoso que perfila un poco la ornamentación, que desconocemos si es original, si fue un añadido que se hizo en ese momento. El encaje puede ser añadido perfectamente, pero ese detalle, la verdad es que me desconcertó un poco. Y desgraciadamente, pues bueno, ni las personas que me lo podían aclarar ya están, y a los tres a los que le he preguntado, pues tampoco me han sabido. Entonces, bueno, esto se queda un poco en el aire, pero me parecía muy interesante, ¿no? Y curioso para mostrárselo. Y este, pues, es el aspecto de las piezas actualmente. Y ya por último, el vestido. De esta pieza sí que se aprecian diversas fotos donde se ven, pues, a color y se puede apreciar la finura y la delicadeza, ¿no?, que tenía la ornamentación bordada de la obra. Aquí, por ejemplo, que estas fotos son muy interesantes, en primer lugar, la que está a su izquierda, porque se ve aquí, ¿no?, ese corte con el manto, y la otra, porque se aprecia el cuerno de la abundancia, que por lo general en las otras fotos no se ven. Al estar en el paso y demás, siempre están ocultas por flores y otros elementos. Entonces esta foto es bastante interesante e importante. Aquí pueden ver, esta es una de las dos fotografías antiguas de Quijano, como les comento, entre los años 30 y 40, me comenta que es cuando se toma. Y esta es la otra fotografía famosa, donde se aprecia la saya, ¿no?, pues en su estado original, puesto que no se aprecia intervención alguna, o al menos alguna intervención llamativa, como sí se aprecia en el manto, que ahora lo comentaremos. Aquí, por ejemplo, destacan esas flores carnosas, por ejemplo, esas líneas tan finas, esos tallos tan finos con las puntas tan acentuadas, esos pequeños ramilletes hechos con lentejuelas, con canutillos, que dan una sensación de profundidad en el conjunto y no dan para nada una sensación o no le dan un aspecto recargado, ¿vale? Esos elementos, pues, podrían ser algo similar a esto, además sobre un soporte muy similar, ese terciopelo Burdeos. Este es el estado actual de la pieza, ¿vale? Aquí ven, por ejemplo, ustedes saben que cuando se hace el traspaso de un bordado a un nuevo soporte,
por fuerza hay que recortar el tejido original. ¿Qué ocurre? Que al tener que recortar este tejido original, ese pequeño resto que queda hay que ocultarlo por medio de un cordoncillo. Ese cordoncillo lo que también es verdad que depende de qué cordoncillo y qué material utilice. Eso también es verdad. Pero en este caso sí que es cierto que desvirtúa en gran medida pues esas líneas tan finas, tan limpias que se aprecian en el diseño primitivo y que ahora sí que se han modificado un poco. Aquí ven, por ejemplo, ¿no? Un detalle de ese cordoncillo. Además, al tener esa forma ondulante, pues a mí, por ejemplo, me distorsiona un poco la visión, ¿no? del conjunto. Otra particularidad es que, bueno, pues la saya estaba bordada sobre un terciopelo de seda, como les comento, en un tono burdeo, más bien tirando a rojizo, y actualmente está en una pana morada. Aquí tienen dos detalles de la pieza. Y aquí, por ejemplo, esto es muy interesante porque justo en el borde de esas piezas bordadas se ve ese filito, ese resto del terciopelo primitivo que se pretendió ocultar por medio del uso de ese hilo briscado. Esto es otro resto de ese terciopelo que queda debajo de una cartulina que al haberse fragmentado, ¿no? Pues queda a la vista. Y aquí ven pues un detalle, ¿no? Eso, destacar pues cómo se pierde un poco esa delicadeza y esas líneas tan finas. Y otra particularidad es que pues por motivos que desconocemos no se respetan los elementos originales. Es decir, pues entiendo que atendiendo a un criterio o personal o lo desconozco, pues no todas las piezas se reubican ni se vuelven a colocar sobre las piezas. Y al mismo tiempo, pues como le comentaba antes con esos cordoncillos, pues proliferan esa abundancia de remates que, como les comento, nada tienen que ver, ¿no? con la concepción original del conjunto. Muy interesante la foto esta, como les comentaba, porque si se fijan, si trazamos una línea negra, vemos en la foto a color cómo esa línea secciona parte del cuerno de la abundancia, ¿vale? Sin embargo, si eso lo hacemos ahora mismo, el cuerno apenas lo toca. Eso nos está indicando que el cuerno también sufrió una ligera modificación y ahora se ha colocado pues un poco más orientado en sentido ascendente, por lo tanto entiendo que la saya en su momento abarcaba más hacia los laterales y no en sentido ascendente, como se pretendió ya una vez que se intervino. Y ya pues por último, ese remate perimetral. La foto sé que no tiene calidad, pero es lo que tenemos y aún así es interesante porque, bueno, claramente en la fotografía de arriba se aprecia esa cenefa perimetral. Justo debajo se puede intuir lo que vendría a ser esa cenefa dentada estrechita que tenían tanto las mangas como los puños. Eso es una hipótesis, ¿vale? Se ha hecho a partir pues, bueno, del mismo montaje, incluyendo que todo pertenece al mismo conjunto, pero desde luego dista mucho de lo que tenemos actualmente, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Bien, en el caso del manto, estas son las dos fotografías del archivo quijano más antiguas que se conservan. Y bueno, comentarles eso. Aquí ya el manto está intervenido. Aquí ya el manto lo han intervenido en el año 1911 el taller de bordado de la Compañía de María. Y eso se aprecia en unos detalles que ustedes creo que los van a ver con claridad. Si se fijan, tenemos tanto la manga, sí, el detalle de la manga principalmente, se pueden ver las líneas tan finas, tanto de la cenefa dentada como de esa cenefa sinuosa, que se aleja un poco de la cenefa que ya tiene el manto en ese momento. Se sigue manteniendo evidentemente esa estructura, pero la visión no está limpia, el aspecto no está limpio. Ahí se incluyen que haya cordoncillos y que hay elementos que en su momento no estaban y que ahora ya hacen pensar que esa pieza ha sido intervenida. Lo mismo ocurre con las piezas de este tipo. En el borde se intuye siempre un cordón que además es el que hace que, sobre todo en las puntas de esas piezas de cartulina, se pierda esa forma puntiaguda, ¿no? Tan acentuada. Lo mismo que aquí, incluso se llega
En ese detallito de ahí se llega a apreciar un poco de ese cordón empleado para perfilar las piezas. Aquí yo creo que se ve claramente, ¿no?, la saya en su soporte original, sin intervenir, un diseño muy limpio, todas las cartulinas muy bien terminadas, y sin embargo el manto ya tiene otro aspecto, tiene otra apariencia. Bien, la segunda intervención del manto se realiza entre el año 2002 y el año 2003, la realizan Juan Guerrero y Dolores González, son los responsables de este trabajo, y en este caso sí que se respeta la totalidad de la ornamentación. ¿Dónde está el cambio principal que se hace en esta pieza? En el perímetro exterior, ¿vale? En este caso, pues bueno, para solventar, volvemos un poco al origen, la funcionalidad que tienen las piezas, la necesidad de readaptarlas por el gusto del momento, por el gusto de la Junta o en este caso de la fraternidad del momento, pues bueno, hacen que al final las piezas se sometan a una serie de modificaciones que satisfagan, ¿no?, a las personas. Y entonces, pues, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace aquí? La ornamentación bordada no se desvirtúa, el dibujo se mantiene, pero teniendo en cuenta que hay que traspasar las piezas a un nuevo soporte, se busca por medio del terciopelo ampliar un poco el perímetro exterior para que el manto llegue a los pies de la Virgen. Entonces, en primer lugar, si se fijan, ese encaje, que no sabemos si es original o no, desde luego, si está en la foto de Quijano, o es original o se colocó en la intervención de las monjas de la compañía, ese encaje en blanco y negro es mucho más estrecho que el que tiene actualmente. Una medida que se tomó para ganarle centímetros al manto. Asimismo, la cenefa, que la cenefa original la conserva la orden, teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba, se optó por reconstruirla completamente, y aprovechando que se tenía que rehacer completamente, se hizo un poco más ancha. De esta forma, alejándola un poco, separándola un poco del encaje, ensanchando un poco la cenefa en forma de S y separándola un poco de la ornamentación bordada, era como se iba completando este nuevo conjunto. Y ya por último, la ornamentación bordada, que en este caso, pues ahí se ven claramente que siguen buscando el diseño, si no original, el que se conocía en las primeras décadas del siglo XX. Y por supuesto, pues lo que se conocía cuando llegó a realizar la intervención. Aquí ven, por ejemplo, cómo ya queda solventado esa problemática. En la primera imagen se creaba ese escalón, y ahora, pues bueno, gracias a esa ampliación del soporte de terciopelo, gracias a que se hizo esa cenefa un poco más ancha y que el encaje se ensanchó y también forma parte de la propia obra, no es una pieza que se pueda quitar y poner, sino que está cosido sobre el terciopelo, así es como se ha ganado la superficie suficiente para que el manto cubra hasta los pies de la Virgen. En este caso, por ejemplo, pues bueno, mediante calcos y demás, pues se fueron transfiriendo los distintos bordados al nuevo soporte, y se procuró buscar los materiales, hacer las técnicas y demás, y bueno, hasta el punto de que tuvieron que llegar, que me lo contaban Juan y Lola como curiosidad, a encontrar en un anticuario de Granada una pequeña caja con unos materiales que no se encontraban en ningún sitio, y eran precisamente los que tenía este manto. Y afortunadamente, pues en ese anticuario de Granada se encontró, se pagó a buen precio, creo, y así es como pudieron restituir todos esos materiales que se habían perdido, pero que en parte se conservaban, y por eso se pudieron localizar. Aquí ven, por ejemplo, un detalle. Esto también es interesante porque hay que tener en cuenta que en el momento en el que la pieza se interviene por última vez, no estaba como aparece en la foto, en blanco y negro, estaba como aparece allí. Y hay una notable diferencia de elementos que se han perdido, elementos que faltan, elementos que se han deformado por el uso y por las condiciones de almacenaje a las que estuvo sometida la pieza. Por lo tanto, esa es otra tarea a tener, y otro factor, ¿no?, a tener en cuenta a la hora de procurar devolver el esplendor perdido de este tipo de piezas.
Así es como se aprecia actualmente. Aquí, como les comentaba, pues bueno, esos distintos elementos que se emplearon para recuperar el aspecto que originalmente, que en la foto de Quijano aparecían, y bueno, pues por medio de esos huevecillos, de los canutillos, las lentejuelas y demás, se fueron rehaciendo esos ramilletes y esas pequeñas flores, ¿vale? Y ya pues lo dejo con Pablo para recordar. Nada, simplemente podemos sacar muchísimas conclusiones tanto del tema de trabajo de talleres de bordado en cuanto a los traspasos, como de la importancia del patrimonio, pero por supuesto la primera que nos quedamos nosotros es que el patrimonio está al servicio del hombre y con una funcionalidad específica y por tanto sujeto a modificaciones. Si bien es cierto que no nos podemos agarrar a eso para hacer lo que queramos. Son piezas artísticas y deben tratarse como tal. El valor que tienen exige que sean intervenidas y custodiadas con el mayor respeto posible y con la mayor conciencia posible. Hay que concienciar no solamente a los propietarios, entenderme como miembros de junta, porque no son propietarios de la obra como tal, sino a los responsables en ese momento de las piezas que tienen, de que es un patrimonio muy valioso y que debe custodiarse para legarlo al futuro. Y que por tanto hay piezas que, lo mismo que en imaginería, ahora mismo no se nos ocurre mandarle una imagen a un escultor en patrimonio textil, en orfebrería o en cualquier otro tipo de arte, pues deben hacerlo gente especializada. Y por último, pues que cada modificación que se realiza una pieza, a los que se dedican a estudiar históricamente las piezas, a investigar, a buscar datos, pues esto lo único que hace es ponerle trabas. Una traba y otra, porque al final pues podemos desvirtuar un diseño, unas veces se hace con mejor criterio, otras veces con un poquito menos. Entonces, pues bueno, tener ahí mucho cuidado con lo que se hace y el por qué se hace. Y ya está, simplemente. Muchas gracias.